Darle un respiro a Jaren Duran ya no es una opción, tiene que quitarse la camiseta y madurar como jugador y como persona, porque estamos hablando de alguien que ya no es un niño y que lleva varias temporadas a las espaldas como profesional dentro de la MLB. Pero Boston Red Sox hizo bien suspendiendo por 2 partidos a Jaren Duran. ¿Son suficiente esta cantidad de partidos de suspensión? 2 concretamente, repito, y lo más importante, ¿habrá aprendido de esta lección una vez vuelva con el equipo del Fenway Park? Talking to me, she said she can't get enough, get harder, that's what got me grinding now. Super Cardi, right outside the party, don't need no one around me, I'd rather be lonely than being near you. I say on my grind, I'm still keeping it low key. You knew me in high school, don't say that you know. Necesidad urgente de ser indulgente con este jugador, con Jaren Duran. Sí, el jardinero de los Red Sox hizo algo horrible el domingo cuando decidió soltar un insulto homofóbico en respuesta a lo que fuera que dijera un idiota del Fenway Park, y sí, las palabras de Duran se pudieron escuchar en la televisión de Boston Red Sox, y sí, la gerencia de los Red Sox sintió la necesidad de adelantarse a este desastre de relaciones públicas emitiendo una suspensión de 2 juegos, de 2 partidos. Recordar aquí que uno de los puntos clave de la destacada temporada 2024 de Duran ha sido que este es un hombre que ha trabajado para superar varios problemas de salud mental. Él ha hablado de ello, de hecho, el equipo ha hablado de ello, y entonces cuando Duran dijo "cállate tú", con palabras censuradas, el otro día, mientras estaba al bate en la 6ª entrada de la derrota de Boston por 10-2 contra Houston Astros, no era descabellado ser comprensivo, pero poco después de las 3 de la tarde del lunes se hizo evidente que no era una opción darle un respiro a Duran. No cuando decidió usar una camiseta con esta frase que estaréis viendo en pantalla cuando aparece ante la multitud en los medios de comunicación que lo esperaban. Duran ha utilizado la camiseta esta temporada como una especie de uniforme debajo del uniforme, y se supone que es una herramienta para luchar contra los demonios de la salud mental que lo atormentan. Es su forma de decir que no le importa lo que piensen los demás, pero en esta coyuntura crítica, cuando Duran necesitaba mostrar un poco de arrepentimiento real, de comprensión y transmitir un mensaje de que está realmente intentando hacer las cosas bien, fue difícil superar el improperio, ¿no?, con este mensaje. Y no es cool, no es atrevido, no es guay. Algunos fans se han comunicado conmigo para decirme que están decepcionados conmigo, y solo quiero que sepan que lamento mis acciones. Palabras del mismo jugador que llevaba esa camiseta, y aparte continúa diciendo: hubo un alborotador que me estuvo abucheando todo el juego y dejé que el momento me venciera, simplemente dije algo que no debería haber dicho. Según Duran, lo que pasó el domingo fue que los fans en las redes sociales me decían cosas horribles sobre mí, supongo que me lo gané por decir una palabra que no debería decir, supongo que es comprensible, tienen la libertad de decir lo que quieran decir sobre mí, palabras textuales de Duran, y un periodista le preguntó al jugador: ¿esa es una palabra que ya habías usado antes? ¿Es una palabra que reconoces? Y Duran dice: no, para nada, fue solo el calor del momento, no había ninguna intención detrás de esa palabra. Breve paréntesis aquí, la pregunta por parte del periodista a mí me parece mal, no soy quien para opinar sobre esto, cada uno puede preguntar lo que quiera como periodista, pero yo como periodista, valga la redundancia, me parece mal porque es una pregunta que la concibo como con trampa. Es decir, si al final el jugador te responde que sí, que reconoce la palabra que ha utilizado y que ya la ha usado anteriormente, al final va en contra del propio jugador, porque es algo como que ya está familiarizado con ello, hablaría muy mal del jugador, de los comportamientos extradeportivos que tiene el jugador. Entonces no te va a responder que sí el jugador, aunque sea que sí, para empezar. Entonces, al final tú haces esta pregunta con una especie de intención, creo yo, un poquito negativa, pero al final es una pregunta cuya respuesta va a ser fácil y es esperable, te va a decir que no, pero es que esto se veía venir desde el mismo momento en el que planteas esa pregunta. En definitiva, es una pregunta con una respuesta clara. Tal vez él dice sí y de alguna manera lo expresa de una manera que hace parecer que habla así todo el tiempo, pero dijo no, y lo hizo de una manera que es fácil de burlar, ya que todo el mundo reconoce esa palabra y mucha gente la ha usado. Es solo que cuando tomas esa respuesta y luego miras la camiseta y consideras todo el trabajo que la MLB ha hecho en un intento de hacer del béisbol un lugar acogedor para los miembros de la comunidad LGTBI, es difícil ver esto como, pues bueno, poco más que un mal día en la oficina. Y cuando le preguntaron a Duran si ha estado expuesto a alguna discusión de entrenamiento primaveral en la que la franquicia haga que la gente hable con los jugadores sobre qué decir, cómo tratar a la gente, etc., simplemente dijo sí, lo es.
No ignorar entonces las consecuencias, no hay que ignorarlas. Es importante señalar que la semana pasada Billy Beane, vicepresidente senior de diversidad, equidad e inclusión de la MLB, falleció tras una batalla de un año contra la leucemia mieloide aguda. Beane, un ex jardinero de las grandes ligas abiertamente gay homosexual, se reunía con frecuencia con los equipos durante los entrenamientos primaverales y se apresuraba a subirse a un avión y llamar por teléfono si había un problema que requería su atención. Él era particularmente cercano a la franquicia de los Red Sox. Palabras del presidente de la franquicia, Sam Kennedy. Nos había visitado varias veces, había tenido conversaciones con los jugadores. Hemos tenido capacitación en las ligas menores sobre diversidad, equidad e inclusión y capacitación obligatoria de las grandes ligas del béisbol. Los Boston Red Sox podrían haber utilizado a Billy Beane el lunes. Es alguien a quien habríamos llamado hoy con toda seguridad. Palabras de Sam Kennedy, ¿eh? Puedo garantizarles que habría estado aquí esta noche. Billy habría estado aquí tan pronto como pudo. Los Red Sox deben tomar algunas decisiones con respecto a este jugador, y no me refiero a si lo mantendrán en el equipo o no. Lo que debería preocupar a la franquicia es que un fan que haga una broma sobre que Durán necesita una raqueta de tenis para batear podría incitarlo a gritar un insulto homofóbico. Esto es lo que debería de preocupar realmente. Y también está esto, está el hecho de que los Red Sox deberían dejar de referirse a Jaren Duran como un niño. El manager de los Red Sox, Alex Cora, aunque tenía buenas intenciones, lo usó al menos 7 veces mientras hablaba con los medios antes del primer partido de la serie de lunes contra Texas Rangers. Y Jaren Duran ya no es un niño, es un jugador que lleva varios años en la MLB, es un jugador que ni siquiera es un rookie. Es cierto que ha tenido problemas de salud mental, luego os lo he dicho antes, es cierto que, pues bueno, la camiseta que se pone va más enfocada a luchar contra sus demonios que otra cosa, pero al final el hecho de usar en hasta 7 ocasiones el tema de es un niño o se comporta como un niño, etcétera, etcétera, es como una manera de exculpar o de quitar hierro al asunto. Y por parte de la Escora puedo entender esto como manager de los Red Sox. Obviamente no te gusta el meterte o el estar envuelto en este tipo de polémicas más allá de lo deportivo, yo lo puedo entender, pero al final también pegarle un toque público de atención, ya sabéis que soy partidario de hacerlo, porque al final es como un correctivo que nunca viene mal, y más si Jaren Duran es un niño, como lo define el propio Alex Cora. Pero este jugador cumplirá 28 años el 5 de septiembre. Jugó béisbol universitario en Cal State Long Beach, que no es una escuela pequeña y remota. Esta es su 7ª temporada de béisbol profesional y su 4ª en la MLB. Duran había hablado a menudo esta temporada de jugar los 162 partidos del calendario. Gracias a su suspensión de 2 partidos eso ya no es posible, pero cuando regresa a la alineación el miércoles, si es que regresa a la alineación el miércoles, debería ser solo después de que los Red Sox hayan determinado que ya se ha adaptado, está concentrado y por encima de la controversia cuando se trata del comportamiento rebelde de los fans. A Duran también le vendría bien crecer un poco, ya no es un niño, repito, y debería de, independientemente de estos problemas de salud mental que en principio puede tener cualquier jugador en cualquier deporte, porque ya no es solo en la MLB, en la NFL, en la NBA, en cualquier deporte, ya os digo, fútbol, lo que sea, creo que también se debería de hacer un trabajo a la hora de no escuchar las críticas, no escuchar las imbecilidades que te diga un imbécil, repito, en un estadio X, ya sea en el Fenway Park, el Yankee Stadium o en el Minute Maid Park, me da exactamente igual. Como profesional debes de estar por encima, debes de hacer caso omiso y debes comportarte como si tuvieras tapones en los oídos, no escuchar absolutamente nada, estar focus en la bola, cuando te llegue batearla y ya está. Es lo que debe de hacer Jaren Duran y cualquier profesional del mundo del béisbol o de cualquier deporte. Pero ya os digo, el hecho de definirle como un niño que tiene comportamientos como tal, debes de dejarlo a un lado, darle un correctivo público y ya está. Al final, si tú quieres el bien del jugador, tienes que intentar no exculparle, no intentar escudarle, tampoco digo que le eches a los leones, pero un correctivo público nunca viene mal. Y si no es público, pues bueno, espero que haya sido un correctivo entre bambalinas, ¿no? De puertas para adentro, que se quede todo dentro del Fenway Park, dentro de la franquicia de los Red Sox, y a partir de aquí que empiece a trabajar en ello. Y que no se vuelva a repetir esto, porque esta vez ha sido una suspensión de 2 partidos, pero se puede volver a repetir. Porque al final, ya no un fan del Fenway Park, los fans de equipos rivales pueden buscar que se desconcentre, y esto es algo normal, esto siempre ha pasado. Y una vez que se produzca otro capítulo así, que un fan de X equipo busque desconcentrar a Jaren Duran, se meta con él, etcétera, etcétera, y le hagan una broma con la raqueta o con lo que sea, ¿cómo se va a comportar Jaren Duran? ¿Va a responder de la misma manera?
¿Se va a repetir el mismo capítulo? Porque entonces ya no van a ser dos partidos de suspensión, van a ser más. Y esto ya no va a ser contraproducente para el mismo Jaren Durant, va a ser contraproducente para los propios Boston Red Sox. Y ahí sí que el equipo de Boston va a tener un verdadero problema. No sé vosotros qué pensáis acerca de todo esto, reventad el botón de like, suscribiros, my boys. Nos vemos en próximos vídeos de Notori Show. ¡Chao!